Bien, entonces nuevamente para agregar un nuevo componente voy a comentar este preview. Voy a comentar lo de la función principal también para que no se invoque. Y voy a copiar las primeras líneas de una función composable. Entonces la voy a poner acá abajo. Cerramos columna. Cerramos la función y a esta le vamos a llamar chips. Entonces este componente de chips nos puede servir para presentar información, como pueden ser etiquetas, y también para hacer acciones rápidas. Pueden servir también como botones muy pequeñitos que nos pueden ayudar, por ejemplo, a filtrar información. Entonces lo que vamos a hacer es agregar este primer componente que se llama assist chip. Assist chip. Dentro de los paréntesis, bueno, este assist chip también va a ser un botón, entonces por lo tanto va a necesitar un onClick. Entonces le ponemos la función onClick. Nuevamente, por el momento la vamos a dejar vacía. Entonces solamente ponemos llave que abre, llave que cierra. Le vamos a poner un label que va a ser el texto que va a tener ese chip. Entonces dentro de ese label le voy a poner llaves, voy a agregar un componente text y ese texto va a decir assist chip. Entonces aquí aparece ya ese pequeño botoncito que es un poco más pequeño, tiene la letra también, la fuente, el tamaño de la letra un poco más pequeño. También podemos agregarle iconos. Entonces en este caso le voy a agregar un icono antes del texto. Para hacer eso voy a utilizar el atributo que se llama leading icon. Es ese de allí. Abro llaves y dentro de las llaves vamos a invocar un icono. Entonces icon. Después icons punto, el tipo, en este caso voy a utilizar nuevamente el primero que es fill. Punto, voy a poner este de aquí que se llama account box. Nuevamente, como es un icono o una imagen, tiene que tener un content description. Entre comillas, voy a ponerle assist chip. Y además también le voy a agregar, bueno, esto lo voy a bajar. Además también le voy a agregar un modifier a este icono. Ahorita queda bien, pero incluso lo puedo hacer un poquito más pequeñito. Entonces en este caso le voy a poner modifier es igual a modifier y punto size entre paréntesis assist chip defaults punto icon size. Entonces, si ven, ahí hizo un poco más pequeño ese icono y cabe mejor dentro de este chip. Bien, entonces voy a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser un filter chip, es decir, un chip de filtrado. Filter chip. Nuevamente voy a agregar la opción de un clic. A este sí le vamos a poner una función, pero bueno, esa la hacemos en un momento. Después voy a utilizar el atributo selected. Selected es para saber si este filtro está activo o no está activo. Entonces yo le podría poner directamente un true o le podría poner un false. Sin embargo, lo que nos conviene mejor es poner eso en una variable y estar actualizando ese valor. Entonces para ello lo que voy a hacer es crear una variable que se llame selected y voy a agregar by remember dentro de las llaves mutable state of y dentro de estos paréntesis iré el valor que va a tener esta variable. En este caso va a ser una variable tipo booleana y por defecto voy a darle el valor de false. Entonces solamente puede tener dos tipos de valores, puede ser true o puede ser false. Bien, entonces aquí en selected le voy a dar el valor de esa variable selected
Y bueno, aquí falta agregar el icono, perdón, el label primero. Entonces le vamos a poner llaves, adentro le ponemos un texto. En el texto le ponemos filter chip, o el nombre que le queramos dar a nuestro chip. Bien, más ahí importé unas librerías que eran necesarias para esa línea. Bueno, este mutable state of va a ser muy importante dentro de Kotlin. Si nosotros solamente definimos una variable, por ejemplo var x igual a 1, la variable x va a tener el valor de 1. Sin embargo, necesitamos saber que en Android la pantalla se está refrescando en múltiples ocasiones. Una ocasión en la que se refresca el contenido es, por ejemplo, cuando un usuario cambia de portrait a landscape, es decir, cuando tiene su teléfono en vertical y lo cambia a modo horizontal. En ese momento la interfaz se actualiza y también se actualizaría el valor de la variable. Entonces, aunque yo haya asignado otro valor más abajo en una acción a x, como se está nuevamente imprimiendo la interfaz desde cero, nuevamente valdría 1. Es por eso que estamos agregando este mutable state of para que sobreviva esas actualizaciones de la interfaz. Es decir, que sin importar que el usuario esté cambiando su teléfono de orientación, el valor de true o false se mantenga durante la ejecución del código. Bien, entonces igual de esta manera le voy a poner un icono. Igual para no demorar mucho en esta parte, simplemente voy a copiar el mismo del de acá arriba. Aquí me falta una coma y alinearlo correctamente. Ahora, algo importante aquí va a ser que yo le voy a poner un valor o voy a mostrar ese icono o no voy a mostrar ese icono cuando parte una cierta acción. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es que en el onClick, cuando se haga un clic sobre este chip, la variable selected cambie de valor y lo vamos a cambiar por el valor contrario al que tiene asignado en este momento. Entonces, para eso voy a utilizar el signo de admiración y nuevamente selected. Es decir, si el valor es falso, cuando le demos clic, el valor contrario de falso va a ser verdadero, entonces le va a asignar verdadero. Si le vuelvo a dar clic, en este momento vale verdadero, pero el valor contrario de verdadero va a ser falso y lo va a cambiar por falso. Bueno, eso yo lo podría utilizar ese valor de esa variable para poder tomar una decisión de qué va a pasar con mi interfaz. Entonces, en este caso, en este leading icon lo voy a mostrar o no lo voy a mostrar dependiendo de si esta variable es falsa o verdadera. Para hacerlo, después de este igual, voy a agregar un if. En ese if voy a poner si selected, es decir, si esa variable es verdadera, entonces voy a mostrar un código. Entonces aquí voy a abrir otra llave y la voy a cerrar aquí abajo. Entonces nada más hay que alinearla. Entonces, si está seleccionado, se va a mostrar la información que está aquí. Si no está seleccionado, entonces lo voy a poner en la parte de abajo. Si no está seleccionado, no voy a mostrar nada. Entonces solamente quiero ver dónde abre y cierra todo para ver que no haya ningún problema. Bien, aquí creo que solamente este if debe de cerrar aquí, entonces la llave la voy a cerrar aquí y creo que por aquí tengo una llave de más. Bien, entonces ahorita no se está mostrando el icono porque es falso, entonces al ser falso no se va a mostrar eso. Para poder ver realmente el funcionamiento necesitamos hacerlo desde el emulador para que pueda cambiar el valor de la variable. Entonces invocamos chips, corremos. Entonces
vamos a componentes, aquí está el chip de asistencia, simplemente le damos clic y este de filtrado, cuando yo dé clic, va a cambiar a verdadero y va a mostrar el icono. Le vuelvo a dar clic, cambia a falso, entonces no está imprimiendo esta parte del código.